niñito que ya camina, ¿verdad? Que ya puede masticar con sus dientecitos, aunque sean de leche, pero ya mastica. ¿Qué pasa? El alimento se convierte en un alimento más sólido, ¿verdad? Más sustancioso, ¿sí? Y empieza a comer papilla, y empieza a comer arrocito, frijolito, sopita. Cuando ya nos cambian los dientes y que ya tenemos buena dentadura, le empezamos a pegar mordidas a los bisteces, ¿verdad? Y así vamos creciendo. Espiritualmente es lo mismo, vamos creciendo. El bebé espiritual necesita leche, después empieza a requerir papilla, se empieza a convertir poco a poco en comida más sólida. Pero fíjense que cuando llegamos a esta edad que se llama adolescencia, en lo espiritual, llegamos a tomar malas decisiones, ¿verdad? Llegamos a cometer errores pensando que tenemos la razón, ¿sí? Y a veces no obedecemos a papá, a veces Dios nos está diciendo cuál es el comportamiento que debemos de tener. Dios nos está diciendo por dónde debemos de caminar y nosotros decimos neciamente no. Creemos que sabemos más que nuestro papá, ¿sí o no? A mí me pasó, hermanos, con mi papá. A veces mi papá estábamos trabajando y él me decía, hijo, hazle así, y yo le decía, no, mejor le voy a hacer así. Hijo, si le haces así te vas a lastimar hasta las manos. No pasa nada, ¿no? ¿Cómo no? ¿Verdad? Cuando me daba cuenta ya me había cortado un dedo o ya había hecho una cosa y mi papá nada más movía la cabeza y decía, te estoy diciendo que así no era. Y a veces Dios pasa lo mismo con nosotros, ¿verdad? Dios en su palabra nos dice, hágale de esta manera, y nosotros decimos, no, mejor lo voy a hacer así porque yo pienso que es más correcto, ¿no? La clásica frase de los adolescentes, yo no le veo nada de malo. A ver, hijos, ¿cuántos les han dicho estas frases a sus papás? Sean honestos. ¿Tú sí, Manuel? Sí. ¿Tú también, Jesús? Yo no le veo nada de malo. Hijo, no fumes marihuana. Yo no le veo nada de malo. Hijo, no vayas a esa fiesta donde va a haber alcohol. Yo no le veo nada de malo. A veces la respuesta, ¿verdad?, que se da, yo no le veo nada de malo, pero resulta que sí es malo, ¿verdad?, y es contraproducente para nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos? Y con esto vamos a irnos a receso. Escuche bien esto. Si una palabra encapsula, si una palabra contiene en sí misma el trabajo de Dios en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es la palabra restauración. ¿Qué palabra? Restauración. El trabajo de nosotros como iglesia hoy en día es traer una completa restauración para la vida del creyente y las cosas que la iglesia temprana, o sea, la iglesia que está aquí en la Biblia, esta es la iglesia temprana, creyó y practicó. ¿Sí? Denme un ejemplo, por favor, de lo que la iglesia temprana creyó y practicó. En el libro le voy a dar pista, en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay varias características de esta iglesia. Alguien que me diga una de las cosas que la iglesia en el tiempo de que el Señor Jesucristo fue practicó. La oración y el ayuno. Muy bueno, muy bien. ¿Otra cosa? Otra cosa que haya practicado la iglesia que está en la Biblia: predicar el Evangelio. Otra cosa, sanar enfermos. Fíjense cuánto nos falta todavía. ¿Cuánto nos falta todavía? Bueno, ya hay uno. Y no fuimos nosotros. Dios nos libre de decir fuimos nosotros. ¿Quién te sanó, hermano? El Señor Jesús. Sí hay uno. Ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. Dios nos está dando la gracia, ¿verdad?, de poder ver con nuestros ojos ese tipo de cosas, las sanidades, ¿verdad? ¿Qué otra cosa que tenía como característica la iglesia del primer siglo, hermanos? Todas las cosas las tenían en común, o sea, se querían, ¿verdad?, entre ellos, se procuraban, se cuidaban, se amaban. No había pobre ni necesitado entre ellos. Dice que todos compartían, ¿verdad? Si veían que uno tenía y el que tenía veía que el otro no tenía,
le daba, le compartía, no podía permitir ver a su hermano en esa situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, todos somos ¿qué? Hermanos, ¿sí? Y nos dolemos los unos de los otros. Si no existe ese dolor, hay que replantear nuestra situación y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar ese corazón. ¿Amén? La iglesia del primer siglo, hermanos, le digo otra característica que tenía muy importante. Siempre estaban allí y allí. ¿Quién fue el que predicó en estos días, hermano, que dijo que cuando aquellos dos de Emaús, después de haber reconocido que era Jesús, regresaron? ¿Y quién estaba diciendo? ¿A qué hora regresaron? ¿A Jerusalén? Como a las 11 de la noche. Fíjense, a mí me llamó la atención este detalle. ¿Y qué encontraron cuando llegaron? ¿A las 11 de la noche? ¿Qué estaba haciendo la iglesia reunida a las 11 de la noche? Tenían miedo, ¿verdad? E independientemente del miedo que tenían, estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Así es. ¿Verdad? Pero ya no, como lo hacían antes, cambió todo, porque antes lo hacían en convivencia con todo el sacerdote y todo ahí. ¿Cierto? Sí, ahí ya se habían apartado. Exactamente, ya hubo una separación. Así es. Ya había habido una separación ahí. Dios había apartado a los suyos, ¿verdad? Ahora Así. iban a practicar lo verdadero. Así es. De tal manera que los fariseos y los sumos sacerdotes, por ser israelitas, estaban confiando y decían: nosotros somos los hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos los descendientes de Abraham, por lo tanto nosotros tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Y hace rato leímos ahí en la Biblia que dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿verdad? ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? Aquellos que hacen su voluntad. Amén. Amén. Aquella iglesia del primer siglo estaba congregada a las 11 de la noche. ¿Sabe qué estaba haciendo la iglesia? ¿Estarían reunidos jugando baraja? No. ¿Estarían reunidos echando chelas? Como hoy dice la gente, micheladas. ¿Sí estarían haciendo eso? ¿Qué dijo nuestro hermano César? ¿Qué estaban haciendo, hermano? Ayunando, orando, estudiando la palabra, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios. Eso estaba haciendo la iglesia del primer siglo. Ahora, todas estas formas de creer y de vivir conforme a la voluntad de Dios fueron destruidas, algunas, y otras fueron empañadas durante el tiempo de la Edad Oscura. En esta Edad Oscura se comenzaron a infiltrar nuevas formas de practicar, ¿verdad?, la fe. Ustedes saben a través de qué iglesia, ¿verdad? De qué corriente de religión que se levantó fuertemente en el mundo y comenzaron a cambiar todo, hermanos, ¿verdad? Comenzaron a establecer fiestas como la Navidad, por ahí en el 325, comenzaron a quitar la verdadera adoración, comenzaron a nombrar cardenales, ¿verdad?, que la Biblia no habla de ellos, comenzaron a hacer monasterios para las monjas, que la Biblia tampoco habla de ello, y empezó, ¿verdad?, un procedimiento de cambio. La adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios, comenzó a oscurecerse, ¿verdad?, comenzó a brillar aquello nuevo, ¿verdad?, que se estaba levantando aquí en el mundo. Poco a poco las prácticas de la iglesia se comenzaron a dejar de lado. Ahora ya no había amor, ahora ya no había hermandad, ahora lo que había era Santa Inquisición, ¿sí o no? Que decía: si alguien se pone en contra de la Santa Madre Iglesia Católica, vayan y acúsenlo de brujería y cuélguenlo. Eso decía, y de herejía, lo acusan y lo cuelgan, eso decía la Santa Inquisición. Entonces ahí vemos que la voluntad del Padre se perdió, ¿verdad? Y comenzó a entrar la voluntad del ser humano. La palabra del Señor dice así, antes les voy a comentar eso antes de leer, dice: es a través de la restauración, no solamente de la adoración, sino también de nuestras vidas personales, de nuestras vidas particulares y de nuestro corazón, que es preparado el camino para la venida del Señor. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si Jesús viniera hoy, cómo nos encontraría? ¿No se lo ha preguntado? Ahorita que estamos aquí en este momento sentados, que viniera el Señor, ¿qué cuentas le daríamos?
hermano Rubén que centavo dice. ¿Verdad? Tenemos que estar buscando, hermanos, esta restauración en nuestra vida para que el Señor nos encuentre preparados cuando Él venga, ¿verdad? La restauración para nuestra vida comenzó en la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y sigue el proceso, hermanos. Viene la fiesta de Pentecostés, el tiempo en el que Dios dio la ley en el monte, y también el tiempo, hermanos, en que Dios derramó el Espíritu Santo y el poder sobre aquellos 120 reunidos en el aposento alto. Quiero invitarle, por favor, a leer la última escritura. La última escritura, hermanos, está en Isaías capítulo 58, versículo 12. No es cierto, no es la última, ya nada más es esa y otra. Se los prometo. ¿Ya la tienen? No sé si ustedes disfruten tanto como yo la palabra, hermanos, de Dios. Pero a ver, antes de que ponga sus ojos en la escritura, voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Lo expresé mal. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén. Amén. Entonces, si somos hijos de Dios, somos suyos, ¿verdad? ¿Sí? Somos suyos, ¿verdad? Usted cuando tiene un hijo, ¿cómo dice? Hermano Rubén, millón, ¿no? ¿Sí es suyo? ¿O de quién es? ¿Sí, verdad? Yo cuando veo a mi chiquita, mi Jade, siempre digo, así es mi Jade, esa es mi frase, mi Jade, porque pues es mi hija, ¿no? Tu Paquita, ¿no, María? ¿Sí? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿de quién somos? De Dios, ¿verdad? Y la palabra dice, ya se nos fueron se descompuso, pero la palabra de Dios dice allí lo siguiente: y los tuyos, ¿quiénes? A ver, otra vez. Y los tuyos, ¿cuántos suyos sabemos aquí? 58, versículo 12. A ver, déjenme lo busco aquí en mi Biblia, ya que no tenemos la proyección. 58, versículo 12 dice: y los tuyos, ahí vamos a hacer una pausa. Y los tuyos, ¿cuántos tuyos sabemos aquí en esta tarde? Amén. Entonces, ¿de quién está hablando? De nosotros. Y los tuyos edificarán las ruinas, ¿qué? ¿Modernas? Nuevas tendencias. Cristianismo moderno, acá más chévere, más tranquilo, ¿sí? ¿No? Unos tatuajes cristianos acá con unas cruces y pelón de la cabeza. ¿Sí? 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 Se van a casar los jóvenes con los jóvenes, varones con varones, porque hoy en día ya hay iglesias que lo permiten, iglesias cristianas donde está habiendo matrimonios gays. Sí, vamos a irnos por lo nuevo. ¿Verdad que no? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia claramente dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí en esta tarde? Amén. Dios nos está llamando a esto, hermanos: a restaurar, a reparar, a reedificar, si es que algo todavía sigue sin levantarse. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que reedificar? Hermano Rubén. La palabra, hermanos, la verdadera adoración, ¿verdad? Aquello que con el lapso del tiempo se extravió, se perdió. ¿Por qué? Por tanta mentira que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque vienen y nos dicen y nos quieren hacer confiar en tanta cosa, ¿verdad? En tanta mentira que hay. ¿Usted cree que la Santa Muerte tiene poder? No. ¿Qué de santo va a tener eso? ¿Verdad? Es el enemigo de Dios. La Biblia dice que ese mismo personaje un día se va a presentar delante de Dios. ¿Y a dónde va a ser lanzado ese personaje? Al lago de fuego. ¿Y con él quién? Todos los que confiaron en ella, ¿verdad? ¿Quién los va a lanzar ahí? ¿Por qué los va a lanzar ahí? ¿Le digo por qué? Porque ya venció la muerte, pero hay una frase muy sencilla que va a responder por qué los va a lanzar ahí. Les digo por qué los va a lanzar ahí. ¿Qué? Nada
más porque puede. Amén. Nada más porque es Dios. Amén. ¿Sí? Nada más por eso. Y de ahí le podemos seguir por qué más cosas nos va a lanzar, ¿verdad? Porque son los enemigos de Dios. Porque puede, nada más por eso lo va a hacer. Ese es el Dios en el que nosotros creemos y confiamos, hermanos. Un Dios que hace las cosas solamente porque las puede hacer. Amén. Entonces, tenemos que regresar a esa verdadera adoración. Tenemos que regresar, hermanos, a esa edificación, ¿verdad? De lo que está verdaderamente escrito y establecido aquí en su palabra. Tenemos que desechar, tenemos que renunciar a todo aquello que el hombre ha impuesto como doctrina, como regla, como religión aquí en la tierra, y tenemos que buscar la verdad y tenemos que regresar nuestros ojos y nuestro corazón a Dios, a nuestro Padre. Amén. La Biblia dice, hermanos, según la palabra de Dios, es esto que les voy a decir y es lo último, que Jesús va a permanecer allá arriba en los cielos hasta el tiempo. ¿Hasta el tiempo que qué? Pero también dice que los días van a ser acortados porque si no ninguna carne se va a salvar. ¿Qué entiende usted aquí? Primero nos dice, no va a venir hasta que no se restaure todo, ¿sí? Pero luego nos dice que el tiempo se va a cortar por causa de la maldad. Entonces, ¿qué entiende usted? Que no va a ser tan sencilla la restauración, pero va a ser rápido, ¿sí? De repente nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la palabra verdadera de Dios se va a comenzar a difundir en el mundo de una manera veloz, ¿verdad? Y la gente va a comenzar a creer. ¿Y qué cree? Que Dios nos está escogiendo a usted y a mí para hacer esta labor. Amén. El profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 12 dice: y los tuyos, o sea, usted y yo, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantaremos, usted y yo. Y seremos llamados reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. ¿Sí? Y va a ser rápido, hermanos, ya no va a tardar. Jesucristo viene por segunda vez. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí que estamos dispuestos a hacer este trabajo? Amén. Hechos capítulo 3, versículo 20 y 21, y esta es la última escritura, hermanos. Hechos 3, 20 y 21. Hechos 3, 20 dice, vamos a leer desde el 20 para que veamos bien de quién está hablando aquí la escritura, y dice: y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Amén. ¿Qué tiempo cree usted que estamos viviendo? El tiempo de la restauración de todas las cosas. Y todas las cosas, hermanos, escuche bien, todas las cosas también incluyen nuestra vida particular y personal, ¿sí? Así que hagamos un análisis de nuestro corazón, hagamos un análisis de nuestra forma de vivir, para que día con día, hermanos, nos presentemos delante de Dios, como dice su palabra, como obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, como verdaderos hijos de Dios que estamos esperando y nos estamos preparando para cuando Él venga por segunda vez aquí a la tierra. Amén. Renunciemos a todo aquello que nos hace daño, renunciemos a todo aquello que nos aleja de Dios, renunciemos a todo aquello que alguna vez quizá nos aprisionó o nos tenía bajo control, renunciemos a todo aquello y abrámosle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo para que Él haga la obra transformadora en nuestra vida. Amén. Dios quiere que todos seamos sus hijos. Amén. Él quiere ser nuestro Padre y Él quiere bendecirnos con todas las bendiciones que un Padre bueno y misericordioso tiene para sus hijos. Amén. Por último, ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí?
Ya se vio un poco más convencida la situación que al principio, ¿verdad? Al principio eran amenes con miedo, ¿verdad? Ahorita ya se oye más seguro, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí hoy en esta tarde? Amén. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Puede levantarse un momentito y vamos, hermanos, a tener un receso. Ya saben que lo que se consume, lo que aporta, hermanos, es para la obra del Señor, ¿verdad? Estamos